Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por tu grande amor y misericordia. Porque a escuchar a la familia Armas practicar su testimonio de cómo tú los has dirigido, que los has acompañado, Señor, a veces no comprendemos todas las cosas que ellos han experimentado, porque no las hemos vivido, Señor, pero agradecidos estamos porque tú los protegiste y los tienes hoy día aquí también, Señor. Señor, agradecidos estamos porque en medio de esa tormenta ellos nunca han flaqueado su confianza y su fe en ti, Señor. Que, Señor, que nosotros podamos tener esa fe, que solamente podamos confiar en ti, esa fe que solamente podamos sostenernos de ti y poder tener esa comunión contigo a través de la oración, Señor. Señor, en esta hora te pedimos de que tú dirijas nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos escucharte a ti, Señor, y siempre confiar solamente en ti. Te pedimos las bendiciones por ellos, por cada uno de nosotros, Señor, para que tú nos puedas dirigir en todo momento. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Después de escuchar el testimonio de mi hermano, hay ocasiones en que uno no llega a comprender las cosas que suceden, que muestran de que Cristo viene pronto. Y realmente en lo que cada uno de nosotros debemos de afianzarnos en este tiempo del fin. En Lucas 18:8 se nos dice la palabra de Dios: os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sin lugar a dudas, antes de que Cristo venga, habrá una escasez de fe. Una escasez de fe no solamente en pronunciar que creemos en un Dios, sino una escasez de fe en confiar plenamente en su palabra. Y eso involucra a los hijos e hijas del pueblo de Dios e involucra a todo el mundo, porque habrá una escasez de fe alarmante, que él está preguntando: ¿hallará fe el Hijo de Dios en la tierra? Hermanos, vivimos en un tiempo solemne, alarmante, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y él desea destruir a la mayoría. Desea que flaqueemos en nuestra fe. Y el Señor desea que nosotros vivamos conforme a la fe que Él nos ha enseñado. No solamente basta decir confío en Dios, sino confiar solamente en su palabra. Y les voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y este es otro tema que, no el que yo traía, pero creo que el Señor está dirigiendo en esta mañana para que como pueblo de Dios podamos afianzarnos en la fe de nuestro Salvador. En Romanos capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si nosotros escudriñamos
este pasaje detenidamente, el Señor declara que nuestra fe se manifestará diariamente en nuestras vidas, creyendo solamente en ¿qué? Creyendo solamente en ¿qué? En Dios y en su evangelio, en su palabra. El creer significa creer solamente en lo que Dios ha declarado. Cuando usted se afianza en el evangelio, en su palabra, su vida será manifestada completamente, siguiendo, creyendo, aceptando el evangelio de su Salvador. Cuando nosotros nos afianzamos completamente en un escrito está, el Señor traerá bendiciones en abundancia. Yo no puedo imaginarme lo que mis hermanos han experimentado, porque eso solamente en las películas lo he visto. Pero es algo que debería de prender en nuestras mentes. ¿En quién nosotros estamos confiando? ¿Estamos confiando en Dios, en su palabra? ¿Estamos confiando realmente en Él, en el cual podemos manifestar la fe que tenemos en nuestro Salvador? No solamente aquí, sino también afuera. En el que nosotros podamos manifestar al mundo de que creemos y confiamos en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en un Dios que tiene poder en su palabra. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Wow, este texto rara vez tomamos un momento en meditar en él. ¿Usted recuerda la primera vez que se mencionó la justicia o que una persona haya sido justo en esta tierra? ¿Ustedes recuerdan a Noé? A Noé fue la primera persona que se le llamó hombre justo. ¿Y cuál era la característica de Noé? No pierdan ahí Hebreos, pero vamos a la palabra de Dios en Génesis 7:1. Y si me tomo el tiempo es porque están traduciendo al inglés. Pero Génesis capítulo 7, versículo 1, noten lo que la palabra de Dios nos dice. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Acabamos de leer que el justo vivirá solamente ¿por qué? Por la fe. Pero miren lo que significa ser justo. Versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. La justicia de Noé se manifestaba ¿en qué cosa? ¿En qué cosa? En obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra. Por eso en Hebreos capítulo 10 versículo 38 dice que el justo, si pudiéramos cambiar la palabra justo por obediente, leal, entenderíamos más este texto. Porque dice, el leal a Dios, el obediente a Dios, el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Y si retrocedieres, eso quiere decir de que si tú cambiares de parecer, dice la palabra de Dios, no agradará a mi alma, al Señor. ¿Por qué? Porque empezaremos a caminar en nuestro razonamiento
no en el razonamiento de ¿quién? De Dios. No tenemos que conocer todo para confiar plenamente en Él. ¿Sí me escucharon? No tenemos que conocer todo para confiar plenamente en Él. Pero en lo que nosotros conocemos y entendemos, tenemos que permanecer fiel a nuestro Dios y a su palabra. Eso es lo único que nos mantendrá unidos con el Señor. Es lo único que nos dará la energía, el poder para caminar hacia el frente y nunca retroceder. El Señor es maravilloso. El Señor es amor y misericordioso, que resguarda la vida de cada uno de nosotros para que nosotros crezcamos en su conocimiento, en su conocimiento de nuestro Dios, para que nosotros seamos fieles a Él. Y a través de las palabras que nuestro hermano expresó, me vino a la mente y lo que la palabra de Dios dice: hallará fe, el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra cuando Él venga. No solamente basta declarar creemos en Él o tengo fe en Él, sino es afianzarse a sus promesas. Vivir lo que sabemos, vivir lo que entendemos. Y esa es una experiencia que cada uno de nosotros debe de tener en su vida. Juan 8:29. Note incluso lo que nuestro Mesías nos da como ejemplo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ustedes recuerdan, sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. El mismo Mesías obedeció a su Padre, agradándole en todo lo que su Padre le había declarado. Lo poco o lo mucho que nosotros creemos o entendemos de nuestro Dios, tenemos que vivirlo. Porque la prueba, la tempestad vendrá. Tal vez ha venido a otros en mayor proporción que lo que nosotros hemos pasado. Pero en lo poco o en lo mucho que nosotros entendemos, tenemos que permanecer fiel a Dios, confiando plenamente y solamente en Él. Porque vivimos tiempos alarmantes. Vivimos tiempos solemnes. Que hoy día estamos aquí, mañana no sabemos. Y esa fe que se necesita en este tiempo del fin es una fe completa en nuestro Salvador y en su palabra. Así como Él nos ha dado ejemplo, nosotros debemos de hacer. El Señor dice, sed imitadores de mí. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Noten lo que la palabra de Dios dice. Y querido Señor, sigue hablando a nuestros corazones para poder entender tu voluntad para nuestras vidas, para que podamos creer solamente en ti, para que podamos tener esa fe necesaria en estos tiempos alarmantes en los cuales vivimos, Señor. Dirígenos en todo, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Noten lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En pocas palabras, el Señor dice que cuando tú te acercas con una fe plena a Él, confías que el Señor derramará sus bendiciones,
sobre cada uno de nosotros. Esas bendiciones que serán derramadas cuando nosotros nos entregamos completamente a Él, creyendo solamente en su palabra. Hermanos, cuando nosotros confiamos plenamente en su palabra, vendrá tempestad, vendrá angustia, vendrá dificultad, pero siempre veremos la mano de Dios en nuestra vida. Siempre. Siempre la miraremos. Y cuando nosotros somos fieles a Él, hermanos, necesitamos pedir la dirección de Dios como nunca antes. Como nunca antes. Ahora, ¿cómo usted puede conocer la voluntad de su Dios? ¿Cómo usted la puede conocer? ¿Cómo podríamos nosotros conocer su voluntad, su dirección, su palabra? Es una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo la podemos conocer? ¿A través de su palabra? Pues sí, yo creo que todos contestaríamos eso. Pero usted sabe de una forma sencilla de cómo el Señor está dispuesto a darnos dirección, a darnos conocimiento, a darnos entendimiento en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Miren, hay una forma tan sencilla que el Señor desea mostrar su grande amor y su misericordia para nosotros, pero a veces nos olvidamos de esto, que es tan sencillo. Y déjenme mostrárselos. Salmos 32:8. Salmos 32:8. ¿Por qué? Porque el conocer no es suficiente. ¿Sí me escuchan? El conocer no es suficiente. El saber que hay un Dios no es suficiente. Pero en Salmos 32:8, Salmos 32:8, nos muestra en una forma sencilla de cómo nosotros podemos conocer la voluntad de nuestro Dios. Note lo que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tenemos que clamar que Él tome rienda, posesión de nuestra vida para que Él nos dé el entendimiento y nos enseñe el camino. Si Él está dispuesto a hacerlo, ¿por qué no se lo pedimos? ¿No es sencillo pedirle al Señor? En nuestras oraciones: Señor, enséñame, dirígeme por tu camino. El Señor está más que dispuesto a enseñarnos, a dirigirnos, pero a veces nosotros no somos enseñados ni dirigidos porque no le pedimos. El entender y el conocer no es suficiente. Tenemos que clamar y pedirle al Señor que Él nos enseñe y nos dirija. Ahí mismo en Salmos 25:4, esta es una aclamación porque dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Al escuchar el testimonio de mi hermano, me recuerda el testimonio de Manuelito. Cuando él estaba cruzando la frontera y se estaba ahogando en el río. Y él clamó al Señor y le dijo: Señor, sálvame. Y dedicaré mi vida a ti. Y al escuchar su testimonio me recordó mucho el de Manuelito. Y el Señor, en una situación en la cual se encontraba él sin solución alguna y perdiendo la respiración en el fondo del agua, el Señor milagrosamente lo rescató.
y el Señor lo dirigió al lugar correcto, con las personas correctas, para aprender el camino del Señor. Pero él tuvo que clamar. Y yo me imagino que mis hermanos clamaron muchas veces al Señor, pidiendo que el Señor los dirigiese, los protegiese y los bendiciese en esos momentos apremiantes. Pero aquí el Señor dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Ahora que el Señor a veces nos saca de ese lodo cenagoso, de esa situación apremiante, tenemos que empezar a clamar al Señor: Señor, ¿por qué yo y por qué muchos otros no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué yo llegué a este lugar, a esta ciudad, a este estado? Ahora expresemos al Señor: Señor, muéstrame tu camino. Enséñame tus sendas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para ustedes y un propósito para mí. Un propósito para nosotros. No solamente basta llamarnos cristianos o que conocemos a Dios, sino tenemos que vivir lo que nosotros sabemos, conocemos, vivir su palabra. Santiago 1:5. Y yo sé que el Señor cambió el estudio de esta mañana, pero creo que es necesario porque al escuchar el testimonio de mi hermano, de mi hermana, yo me preguntaba, ¿qué sucederá si en el último momento de nuestra vida nos piden que nosotros neguemos a Dios? O en la mayor tribulación que pasemos, ¿estaremos dispuestos a ser fieles a Dios ante todas las cosas? Yo muchas veces en el camino le decía lo mismo que decir que el Señor, ayúdame a salir de acá, ayúdame a pasar por todo ese proceso, que yo le voy a entregar mi vida a Él. O sea, porque de mi familia siempre fue cristiana. Yo siempre estuve en los caminos del Señor desde los 10 años. Pero me alejé por quererme, me fijé no en Dios, me fijé en el pastor, me fijé en el hombre, me fijé en la pastora y en el testimonio de mis otros hermanos. Y dijo, y no comprendía eso, no lo comprendí. Solamente me fijaba en lo que decía la pastora, en cómo, en el testimonio que ella me tendría que dar. Si yo soy un niño y estoy aprendiendo y quiero ser como él, ¿ves? Yo me fijaba solamente porque una hermana me juzgó que porque yo iba a la iglesia en los momentos más especiales y me trataba mal. Y yo no comprendía el por qué. Pues yo le dije a mi mamá siendo casi pastora de la iglesia, yo le dije, mami, yo no quiero ir a la iglesia porque no me siento bien. O sea, no comprendo por qué una persona me está juzgando a mí, sabiendo que yo soy un niño, estoy aprendiendo. Y yo cantaba, yo soy músico, cantante. Y que porque yo vengo en los momentos. Si tú eres mi pastora o eres la segunda al mando de la iglesia, si tú me tienes que demostrar los caminos, hijo, ¿por qué no has venido? Tú tienes que ser amor, tú tienes que ser comprensión, tú tienes que ser la mejor versión de ti, para que los demás quieran tratar de ser como tú, no semejante a Dios. Pero yo me alejé de la iglesia en ese momento. Ahora de grande comprendo que no es así, que yo debo fijarme solamente en el Señor. Así el pastor no tenga un pie, no tenga un ojo, sea un ogro, un chuet. Pero siempre las personas de Dios debemos demostrar ese amor y ese cariño y esa bondad que nos puede caracterizar, porque tal vez así se puedan ganar muchas más almas para la iglesia, amén, para todos. O sea, el pastor, hubo una iglesia en Chile que me encantaba, el pastor te recibía en la puerta, él terminaba su prédica y se iba a la puerta, te recibía con un abrazo y te ibas con un abrazo del pastor. Si necesitabas algún momento de oración, el pastor, necesito que me ore, vamos a la oficina de orar. Siempre estaba dispuesto y abierto a su oveja. Y eso me encanta, esa
ese ejemplo del pastor siempre me lo llevo en el corazón y el recuerdo, pues. ¿Ves? Y tal vez si más adelante, no sé, pues uno sigue estudiando las palabras del Señor y tal vez yo pueda estar en su lugar en 5 o 10 años más. ¿Ves? Yo quisiera hacer lo mismo que ese pastor. Yo quisiera abrir mi iglesia y darle un abrazo a todos mis creyentes. Y cuando yo salga de mi iglesia quiero hacer lo mismo, darle un abrazo a la salida y que todos se vayan contentos, porque la idea de venir acá es buscar un espacio donde todos nos sintamos bien, nos sintamos de maravilla. Pues. Y el punto central es que no podemos desmayar en nuestro diario caminar, sino que tenemos que seguir clamando al Señor. Tenemos que seguir pidiéndole al Señor su dirección, su entendimiento, su conocimiento. Porque hay ocasiones en que dice, ya llegué. No, pues nunca ha llegado nada, no podemos llegar a ningún lado. El Señor tiene cosas más maravillosas preparadas para cada uno de nosotros, que el Señor desea que nosotros le pidamos, que clamemos su dirección, que clamemos su poder infinito, el cual Él tuvo cuando estuvo aquí en la tierra y el cual está dispuesto para cada uno de nosotros. El mismo poder, porque ese es lo que el Señor ha prometido. Y nosotros tenemos que clamar al Señor. Miren ahí en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Pídala es clamar. Pídala es pedir. Pídala es expresar. Hay ocasiones en que no sabemos cuál es el propósito de Dios al traerlos a este lugar, a esta nación, a esta ciudad. Podían haberse quedado en otra ciudad, en otra nación, pero el Señor permitió que llegaran aquí con un propósito. Manuelito vino aquí con un propósito. Y no fue hasta que él pidió al Señor y el Señor le reveló. Lo mismo está dispuesto a hacer por ustedes. Está dispuesto a hacer lo mismo por mí. Pero nosotros tenemos que hacer ¿qué? Clamar. Clama, pide la dirección, la sabiduría del Señor. El entender y conocer no solamente es suficiente, hay que pedirle al Señor que Él nos muestre y nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Y el Señor está más que dispuesto a darlo. Miren ahí en Jeremías 33:3. Dice la palabra de Dios, dice en 33:3, clama a mí. Clama, pide al Señor. Clama a mí y ¿qué dice? Y yo te responderé. Pero fíjese cómo Él le va a responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero nosotros tenemos que pedir, expresar, hablar. Por eso desde la mañana el énfasis es que pedir, clamar. Y el Señor está dispuesto a darnos dirección a nuestra vida. Y si nuestra vida hoy en día está yendo por el lugar equivocado, el Señor dice, yo corregiré tu andar. Yo te dirigiré. Yo te enseñaré. Pero necesitamos clamar como nunca antes y decirle al Señor, Señor, muéstrame cuál es tu propósito para mí, para mi esposa, para mi niña, para mi niño, para nosotros, para mi hogar. ¿Cuál es el propósito como esposo? ¿Cuál es el propósito como esposa, como hermanos? Muéstramelo. Usted sabe que el Señor desea entrar en un pacto, en un covenant, en un pacto con cada uno de nosotros. Ese pacto en el cual el Señor dice, y yo pondré mis leyes en vuestros corazones. Yo pondré mi Torá, yo pondré mi palabra
para que tú puedas conocer la voluntad, para que tú puedas conocer el propósito que Dios tiene preparado para ti, para tu familia, el propósito que el Señor desea que nosotros entendamos. La única forma que el Señor nos desea mostrar su propósito, su sabiduría, es a través de un escrito está. A través de lo que el Señor ha manifestado para que nosotros podamos escuchar su voz, para que nosotros podamos conocer su voluntad. Y tú y yo tenemos ese privilegio. Y déjenme mostrarles cómo el Señor desea mostrar esa voluntad para tu hogar, para tu familia y para cada una de nuestras vidas. Vayamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 18. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pero fíjese usted cómo conoce la voluntad de Dios y conoce su voluntad y eres instruido ¿por qué cosa? Por la ley apruebas lo mejor. O sea, para que podamos tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, necesitamos ¿qué? Necesitamos ¿qué? Conocer su voluntad, conocer su Torah, conocer su ley. Si nosotros llegamos al conocimiento de su ley, el Señor dice que nosotros tomaremos las decisiones correctas para nuestra vida. El diablo desea quitar la ley, desea quitar su Torah, desea quitar su palabra, para que nosotros no podamos tomar decisiones correctas. ¿Cuál es la voluntad del Señor para su vida, para mi vida? La única forma que usted puede conocerlo es cuando usted clama al Señor y le dice: Señor, dame, muéstrame, enséñame, dirígeme. Porque el Señor dice: ¿de qué vale que ganes todas las cosas que el mundo te pueden ofrecer si pierdes tu alma? Si no conoces la voluntad del Señor. En este país hay un grave peligro y ese peligro es el dinero. El dinero nos hace olvidar a veces del Señor. Hace quitar nuestra vista de las cosas importantes. Dios los ha traído a un país donde se dice que hay mucha abundancia. Nos ha traído a muchos de nosotros donde se dice que hay mucha abundancia. Pero que esa abundancia no ciegue nuestro pedir a nuestro Dios para que Él nos enseñe la voluntad diariamente, conociéndola a través de su palabra y de su ley. Dice el Señor: si me amáis, guardad ¿qué cosa? Mis mandamientos. Aquel que dice que me conoce, pero no guarda mi ley, el tal es ¿qué? Un mentiroso. Hermanos, caminemos tomados del Señor. Clamemos, es tiempo de clamar al Señor. Es tiempo de pedirle. No perdamos nunca de vista en que tenemos que seguir clamando. Tenemos que seguir pidiendo. Usted sabe, yo quisiera recalcar nuevamente, el clamar a Dios no es solamente pedir por lo que necesitamos. El clamar a Dios es pedir su sabiduría, pedir su dirección, pedir el conocimiento necesario para hacer su voluntad. Cuando nosotros clamamos diariamente al Señor, el Señor cumple su promesa. Y Él va a dirigir su vida, va a dirigir la vida de cada uno de nosotros. Quiero concluir con Jeremías capítulo 4.
Jeremías capítulo 4 del versículo del 1 al 4. Y en este versículo hay tanta sabiduría de nuestro Dios que deberíamos de prestar atención, porque el Señor desea que nosotros entremos en un pacto con Él, pero Él desea que nosotros hagamos nuestra parte también. Saben, hoy día en este mundo la palabra ya no cuenta. A veces hacemos compromisos de palabra, de hombre a hombre o de mujer a mujer o viceversa. Y a veces abandonamos ese compromiso como que si no tuviera ningún valor. Pero el Señor desea que nosotros entremos en un compromiso que le llama la palabra de Dios, en un compromiso de sal. En un compromiso donde la sal en el tiempo de Cristo era de gran valor y que perseveraba, protegía a lo que se le echaba la sal. El Señor desea que ese pacto que Él desea tener con nosotros no se rompa, sino que permanece para siempre. Y miren ahí Jeremías capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Si te volvieres, en esa parte, ahí nos muestra cuál es nuestra parte que tenemos que hacer. No es solamente pedir, clamar, sino también tenemos que volver. Si te volvieres, oh Israel, ponga su nombre ahí, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares, noten quién es el que quita, de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. ¿Notaron cuál es nuestra parte? Volvernos y arrepentirnos de nuestros pecados para que no andemos de aquí para allá. Hay muchos que andan hoy día aquí, hay otros que otro día andan allá, y otro día andan acá, y otro día andan acá, porque no conocen la voluntad del Señor. No saben dónde tienen que estar, porque no han clamado y pedido al Señor sabiduría y dirección. Sigue diciendo, y jurares vive Jehová, versículo 2, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en Él y en Él se gloriarán. Nosotros vendemos a ser una bendición para todo el que lo rodea cuando nosotros clamamos, nos volvemos y somos dirigidos por el Señor, quitando todo pecado y escoria de nuestras vidas. Versículo 3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros. ¿Quién es el que prepara la tierra? ¿Quién es? Nosotros. Cuando clamamos al Señor, preparamos la tierra para que Él venga y ponga su sabiduría y su dirección, para que entendamos su voluntad. Dice, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague porque la maldad de vuestras obras. Cuando nosotros dejamos de clamar a Dios, haremos lo que nosotros creemos que es lo mejor. Pero el Señor dice que cuando tú te vuelves a Él, cuando tú te arrepientes, cuando te entregas a Él y clamas por su dirección, el Señor te bendecirá en tu hogar, en tu iglesia, en tu matrimonio, en tu trabajo y con tus hermanos y hermanas.
Hermanos, Dios quiera que nosotros entremos en ese pacto de cooperar con Dios. Ese pacto de clamar y pedir dirección y sabiduría de nuestro Dios, para que nosotros podamos tener la certeza del por qué estamos aquí, a dónde nos dirigimos y qué es lo que tenemos que hacer. Si nosotros no hacemos esto, podemos estar en el lugar equivocado, alrededor de las personas equivocadas. Y si nosotros no lo sabremos, y fuego consumidor caerá y seremos destruidos. Es tiempo de dejar de andar de aquí y de allá. Es tiempo de seguir al Señor. Es tiempo de entregar nuestra vida a Dios. Dios quiera y que en su hogar, en su familia, Dios pueda mostrar su sabiduría, mostrar su camino, que es creyendo solamente en Él y en su palabra, siguiendo su ley para que podamos tomar las decisiones correctas. Hermanos, vivimos en tiempos apremiantes, donde tú y yo tenemos que tomar decisiones concretas. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, que nosotros podamos decir, sí, oh Dios, porque yo he clamado a ti para que me enseñes tu camino, tu sabiduría y tu voluntad. Dios nos acompañe y que podamos orar los unos por los otros, pidiendo su dirección. Y el Señor hará grandes cosas en medio de su pueblo. Eso es lo más grande que yo puedo ofrecerles a ustedes en esta mañana. Es tiempo de hacer un alto. Es un tiempo de hacer un alto y pensar. Amén. Yo podría ofrecer otras cosas, pero lo más hermoso que el Señor desea que ofrezcamos es su sabiduría, su palabra. El resto, Él se va a encargar. Trabajo, comida, lugar, posesiones, salen de sobra cuando nosotros conocemos su voluntad y sabemos la dirección que tenemos que seguir. Dios los bendiga. Aquí tienen un lugar donde podemos crecer juntos en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de su sabiduría y caminando en su amor y su misericordia para que podamos apoyarnos los unos a los otros. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor porque Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios es misericordioso. Él cambió todo el estudio que teníamos en esta mañana y gloria a Dios porque Él desea que nosotros clamemos a Él. Querido Padre, Señor, que está a la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por tu presencia, por tu dirección y por tu sabiduría, porque tú no nos has dejado en tinieblas. Y Señor, porque tú has dirigido cada una de nuestras vidas a través de las diferentes tribulaciones y necesidades. Señor, en esta hora te queremos pedir, te clamamos, te pedimos que tú nos muestres el camino que tenemos que seguir, que tú nos enseñes tu ley, tu palabra, para que podamos tomar las decisiones correctas en nuestras vidas, que dejemos de estar de aquí para allá sin saber cuál es tu voluntad. Señor, enséñanos tu voluntad y enséñanos a caminar en ella. Señor, el tiempo se está cortando, las señales nos indican de que tú vienes pronto. Y Señor, en esta hora pedimos tu dirección, clamamos a ti, Señor, por tu amor y tu misericordia para que tú nos puedas dirigirnos en todo momento. Gracias, oh Dios, porque has protegido a cada uno de los que estamos aquí, a nuestras familias, y nos has traído a este lugar por un propósito. Muéstranos cuál es ese propósito, Señor. Señor, dirígenos en todo y guíanos en todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.